Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Minuto 91. Hoy regresamos de nuevo a todas sus pantallas después de ese parón por Semana Santa que esperamos que hayan disfrutado junto a sus familias. Y hoy venimos aquí a comentar una alegría, una nueva victoria del Granada Club de Fútbol que consiguió en el estadio de Ancho Carro el pasado sábado por 1-2 frente al Club Deportivo Lugo, en un partido que tuvo de todo, sobre todo mucha intensidad y que, en fin, tanto un equipo como otro dispusieron de algunas que otras ocasiones que seguro que hicieron saltar bastantes marcapasos de los allí presentes y de lo que lo veíamos por la tele por la distancia territorial. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Oro, muy buenas tardes, Ángel, muy buenas noches. La verdad es que 3 puntos que son súper importantes contra un rival que puso las cosas muy complicadas y cuando parecía que el partido estaba más de cara para el Granada con ese 2-0 fue precisamente cuanto más difícil se colocó la situación, así que 3 puntos de mucho valor y a seguir remando. 3 puntos que quizá ahora debatiremos han afianzado ya definitivamente al conjunto de Diego Martínez, por lo menos para participar en el playoff de ascenso. Muy buenas noches, Andrés Porcel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, yo creo que el Granada ese camino se le aclara bastante, el de estar mínimo en el playoff, y la victoria es radicalmente importante por el contexto también en el que se produce, un partido muy complicado en un estadio que siempre es difícil contra un rival que se está jugando cosas por abajo. Esa victoria evidentemente mantiene toda la vida al Granada para que pueda estar también en esa lucha por el ascenso directo en los próximos partidos. Y saludamos también a un antiguo compañero que siempre viene cuando puede y es de agradecer. José Castro, muy buenas noches. 3 puntos, podríamos decir, efectivamente, de oro y que en fin, que han servido sobre todo para que no se despiste el Granada y que no quede descolgado. Sí, bueno, buenas tardes, Ángel. La verdad es que hemos vuelto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Estábamos acostumbrados a ganar sufriendo, pero ganar, a tener diferentes fases del partido y ponernos diferentes trajes, como dice Diego Martínez, y bueno, la verdad es que llevamos 3 jornadas consecutivas fuera de casa sin ganar y ganar fuera de casa en esta categoría, siendo lo que es esta categoría, es súper importante y ponernos a más 10 por encima del último de playoff, yo creo que es lo más importante, ¿no? Ahora vienen 7 finales y vamos a estar fuertes con ellos. Efectivamente, como bien dice José, 10 puntos por encima del Málaga, que es el actual equipo que marca ahora mismo el último puesto del playoff de ascenso. ¿Cómo vemos esta situación? ¿Está asegurado el playoff o todavía quedan muchos puntos por disputarse? Es verdad que quedan muchos puntos, pero desde luego que es una distancia considerable y de todas formas Diego Martínez insiste en que él no mira la clasificación, que la mirará en la última jornada, en esa jornada 42 y que espera que estemos lo más alto posible. Aunque desde luego parece que sí, que el sueño de por lo menos jugar el playoff está bastante cerca. Sin embargo, vamos a tener ahora una racha de partido muy complicada contra rivales directos, incluso contra rivales que no son directos en nuestra lucha, pero que tienen mucho por jugar y que va a ser muy difícil conseguir pues, los puntos que quedan. Partidos que además luego comentaremos que se van a enfrentar muchísimos equipos de la parte alta entre sí, además de la próxima jornada, en las 7 que quedan de campeonato. Exactamente, sí, partidos ya evidentemente cruciales, es algo que además en las últimas semanas venimos insistiendo porque estamos ya en esa recta final del campeonato. Y son 10 puntos, creo, de ventaja con el Deportivo de La Coruña, que es el equipo que estaría ahora mismo ya fuera de la zona de playoff. La hecatombe debería ser mayúscula para que el Granada se quedara fuera al menos de esa posibilidad de luchar en el playoff por el ascenso a Primera División, aunque yo creo que el equipo debe ser ambicioso, se debe mantener esa ambición porque por fútbol y por todo lo que estamos viendo esta campaña, el objetivo debe seguir siendo aspirar a esa mínimo, a esa segunda plaza que permite ascender de forma directa. Bueno, nos centramos si queréis ya en el partido, un partido con mucho sufrimiento, como decimos, donde al Granada le costó muchísimo sacar los 3 puntos, pero que finalmente lo sacó. Sí, bueno, yo creo que entramos al partido peor que contra el Sporting, por ejemplo, pero contra el Sporting tuvimos ese hándicap de un gol a los 13 segundos en contra, que quieras que no, se te pone muy cuesta arriba, y más como con un equipo como el Sporting. Contra el Lugo salimos peor, yo creo que incluso el Lugo por momentos fue mejor en la primera parte, como dijo su entrenador. Y hasta el gol de Vadillo, la genialidad de Vadillo que cambió el partido totalmente, nos fuimos al descanso con 0-1, en la segunda parte pues nos pusimos el traje de defender, estuvimos defendiendo y a las contras, y en una de esas contras con jugadores tan peligrosos como Rodri, como Puerta, Vadillo, Pozo, provocamos ese penalti que bueno, hizo un poco reivindicarse a Adrián Ramos, ¿no? que llevaba muchísimo sin marcar igual que Vadillo. Y lo malo, lo negativo, como destacó Diego Martínez en la rueda de prensa, fue ese gol encajado tan temprano después del 0-2 que nos hizo sufrir más todavía y bueno, la que falló Cristian Herrera bajo palos que la sacó él mismo,
tuvimos esa pizca de suerte que se necesita también en este deporte y bueno, yo creo que nos están acostumbrando malamente a ganar sufriendo, pero mientras sea así, vamos, ganamos todos los partidos así, vaya. Desde luego que fue un partido muy intenso, un tanto difícil de descifrar desde el punto de vista táctico, con mucha interrupción, con una intensidad pues bastante notable por parte de los dos conjuntos, un Lugo que hizo muchas faltas, el Granada también, y que desde luego, como señala José, puso las cosas muy complicadas cuando anotó el 1-2 inmediatamente después de que nosotros consiguiéramos el 0-2 y ahí se nos complicó mucho la situación. Para mí el Lugo en términos generales fue incluso hasta superior, pero al final en este tipo de partidos lo resuelven detalles de jugadores mágicos, en este caso pues Vadillo, nuestro dorsal 7, ya que estamos en 7 lo remarco. Dos genialidades de Vadillo, primero con esa falta que es verdad que se aparta un poco la barrera, pero es un disparo potentísimo, y en esa segunda jugada de contraataque en la que cede el balón y fuerza el penalti hacia Rodri, es decir, dos genialidades, dos chispazos de Vadillo para mí han sido lo que han salvado al Granada de un estadio muy difícil como el Ancho Carro. Tanto desde la propia afición como desde parte de la prensa se ha considerado este partido como un partido 100% segunda división. Y al final parece ser que de esos partidos, de esos campos tan complicados, ¿no?, es de donde empiezan a nacer los ascensos o los descensos en su negativo. Totalmente. Yo además no era especialmente optimista con este partido por lo que le habíamos visto al Granada en los encuentros anteriores y a sabiendas de que te vas a enfrentar a un rival en su estadio, en el Ancho Carro, el Lugo, que se está jugando la permanencia. Yo pensaba que este partido podría incluso, bueno, no dar por bueno el empate, pero que el empate para mí era un resultado más que probable, si no un resultado peor, pero al final es verdad que las estrellas deben ser determinantes en encuentros de estas características en segunda división, deben marcar la diferencia cuando el juego no es del todo fluido, porque te enfrentas a un rival que te lo pone complicado en su casa. Y ahí ese gol de Vadillo demuestra lo fundamental que es tener enchufado a uno de los jugadores con más talento de la plantilla en este tramo final. Además, Vadillo, un futbolista que venía atravesando quizá una mala racha, una racha un poco más gris, que incluso había llegado a no ser parte del once inicial en las dos últimas jornadas de Diego Martínez. Habéis comentado esa idea de inferioridad, ¿no?, que el Granada se sintió muy inferior al Lugo durante todo el partido, y quizá eso se dejó ver un poco en la defensa y en la portería, ¿no?, porque vimos algunas acciones donde tanto el portero Ruiz Silva como los zagueros, en fin, como que no saldaban las ocasiones del rival o por lo menos los acercamientos con una seguridad certera. Y para mí fue mérito de la intensidad del Lugo, ¿no? Un equipo que apretó mucho, que como bloque fue desde luego muy organizado, y es curioso que para mí el Granada, por ejemplo, contra el Sporting fue mucho mejor, dominó mucho más la pelota, tuvo más la posesión, se jugó más a lo que el Granada quiso allí, y sin embargo en un contexto mucho más complicado donde el Lugo jugaba pues eso, un equipo de oleadas, como decía Diego Martínez en rueda de prensa, pues supo imponer un poco más su estilo. Sin embargo el Granada fue capaz de sobrevivir con esos, bueno, dos chispazos y alguna ocasión más, pero desde luego que es curioso que jugando peor para mí pues obtuvo un mejor resultado. Esto es el fútbol y a veces pasa así. Efectivamente, José, esto es segunda división y son cosas que pasan, ¿no? Precisamente también Diego Martínez lo reflejó así en rueda de prensa. Frente al Sporting el equipo quizá hizo un mucho mejor partido, pero al final todo quedó ahí y no le bastó para ganar. Sí, bueno, yo creo que son dos estilos diferentes, ¿no? El Lugo, aunque está en puestos de descenso ahora mismo, es un equipo que va, como dijo Diego Martínez, ya ha recalcado antes David, es un equipo que va por oleadas y que tiene unos arreones, sobre todo en su campo, que son difíciles de controlar, ¿no? Que se lo digan a los Osasuna, que se pusieron 2-0 abajo, independientemente luego de que remontase Osasuna. Y el Sporting es un equipo más que se agarra a su efectividad de cara al gol y a tener un sufrimiento en defensa enorme, ¿no? Como demostró en el Molinón contra nosotros, que bueno, yo creo que es el mejor partido que ha jugado el Granada en cuanto a movimiento de balón, a toque, a táctica, y sin embargo lo perdimos, ¿no? Eso destaca mucho de esta segunda división. Y bueno, la verdad es que el Granada si sabe sufrir y aun siendo inferior tiene efectividad de cara al gol, que es lo único que estamos echando de menos esta temporada, yo creo que mínimo playoff está asegurado.
Además, un Club Deportivo Lugo que destituyó a su entrenador Monteagudo horas después de perder este partido y bueno, es un equipo que parece, lo habíamos comentado en la semana pasada, que parece que va un poco cuesta abajo a raíz de esa venta de Ramón Aceda al Granada precisamente, que bueno, que fue pitado en su regreso al Ancho Carro. Sí, se ha desequilibrado el equipo y este tipo de encuentros que le quedan en el Ancho Carro van a resultar fundamentales para sus opciones de salvarse. Evidentemente todavía lo tiene más que en la mano, es un equipo que tiene todas las opciones de continuar el año que viene en segunda división aún, pero bueno, al final este tipo de decisiones, la destitución inmediata del entrenador después de caer contra el Granada, son un poco a lo que estamos también acostumbrados en la competición española, tanto en primera como en segunda, a tomar decisiones tan abruptas a veces con los entrenadores, porque es verdad que después de perder contra el Granada, que es un equipo que está arriba, que es superior, que tiene una plantilla superior a la tuya, a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Señalar inmediatamente al entrenador y cargártelo prácticamente ya en el cierre del campeonato, pero a veces ya a la desesperada se toman siempre este tipo de decisiones que al final es de las pocas que puedes tomar en este momento. Yo personalmente no lo entiendo y me parece un caso, entre comillas, similar a lo que ocurrió con el Deportivo de La Coruña, que despidió a su entrenador y desde luego no ha mejorado. Y yo creo que es una decisión precipitada porque, como dice Andrés, el Lugo todavía está muy en disposición de poder dar vuelta a la situación y de salvarse. Además que la imagen del equipo para mí fue adecuada. El equipo no ganó, pero sí que desde luego pudo optar a los puntos. Fue una cuestión casi de suerte y creo recordar que en la anterior jornada ganaron 4-0, si no me equivoco. O la anterior, ¿no? Ganaron a un rival directo, si no recuerdo mal, al Córdoba, es decir, que era un equipo que no estaba dando una mala imagen, ni mucho menos, que estaba en disposición de salvarse y me parece precipitada la decisión, pero veremos a ver qué sucede al final. Y que probablemente además con el despliegue de juego que hizo por momentos contra el Granada ante cualquier otro rival un poquito menos poderoso, podría haber sacado un buen resultado, haberse llevado los 3 puntos. A pesar de que eso también es verdad que no vimos, lo comentabais antes, no vimos la mejor versión defensiva del Granada, que es algo llamativo, porque incluso en los encuentros donde el juego del equipo ha estado bastante lejos de su mejor versión, los defensas siempre han mantenido la solidez y en ese primer tiempo sobre todo vimos muchos balones a la espalda de los centrales que otras veces en otros encuentros no pasan. Precisamente eso también se destacó de este partido, ¿no? Que fue un partido quizá más que de brillo, fue más de mono de trabajo, ¿no? Típico partido duro de segunda división y bueno, donde al final a veces interesa más tener un conjunto sólido y unido que chispazos individuales. Sí, una victoria de oficio, aunque es verdad que esos chispazos individuales son los que terminan marcando la diferencia, pero desde luego que es una victoria en cuanto al Granada mucho más de oficio que de juego, desde luego. Tampoco vemos al mejor Montoro, yo creo que eso también influye mucho. Evidentemente cuando tu mejor gestor de juego no tiene el día, pues eso repercute negativamente en las posibilidades de fútbol del Granada. Sí, yo creo que eso, en fin, es de valorar el trabajo defensivo y de presión que realizó el Lugo a lo largo de los 90 minutos prácticamente, mediante Lazo y Aburjania, que fueron, sobre todo Aburjania a mí personalmente me sorprendió, me gustó mucho y es que le quitaron el liderazgo a un Montoro y a un San Emeterio que son fundamentales en este equipo y que lo demuestran semana tras semana. Y un Montoro que no estará, si no me equivoco, frente al Nastic de Tarragona, puesto que vio la amarilla. También destacar en el Lugo el trabajo de Herrera, bueno, y en especial las entradas por banda derecha de Valentín. Sí, bueno, yo creo que también el factor que le perjudicó un poco al Lugo fue la lesión de Tete Morente. Yo creo que era un futbolista que estaba haciendo mucho daño por la banda y sobre todo por el centro y la lesión que tuvo, la obligación de cambiarlo tan pronto, yo creo que mermó un poco al equipo y creo que fue cuando el Granada empezó a crecer y llegaron las ocasiones, llegó el gol de Vadillo, la ocasión anterior que fue al palo de Rodri, si no recuerdo mal, o de una falta lateral. Y el Granada, bueno, cuando no tiene juego y como habéis dicho, no tiene su día Montoro, se agarra a esa jugada ensayada, a esa jugada a balón parado, que siempre están ahí, que siempre son peligrosas en un equipo como el Granada, que es un equipo muy completo. Efectivamente, recordamos esa acción de la que habla José, una falta lateral que bota, creo, Montoro desde la izquierda y que consigue rematar puertas y que efectivamente se estrella en el palo, que luego el rechace le cae a Rodri, pero ya el delantero soriano no consigue rematar. Bueno, hay ahí una caída, se reclamó penalti desde el banquillo del Granada, pero bueno, finalmente en la jugada siguiente llegó el gol. Como bien
bien dice José, la lesión de Tete Morente, efectivamente, por supuesto, que no tuvo que favorecer en nada al Lugo, puesto que ya agotó un cambio, creo que en el minuto 20 o en el primer tercio de la primera parte. Pero también es verdad que la entrada de Gerard Valentín fue beneficiosa, en cierto modo, para el equipo. Sí, sí que es verdad que tampoco al final en el rendimiento futbolístico del Lugo tampoco vimos una enorme diferencia, y de hecho esos minutos finales en los que el Granada acaba sufriendo es en parte porque la continuidad en la presión y en el fútbol descarado del Lugo se mantiene, y están cerca incluso de llevarse un puntito, de rascar ese empate que también habría hecho bastante daño a los intereses del Granada, sobre todo moral, después de tener una victoria amarrada en un campo difícil. No sé si se puede destacar, además de Álvaro Vadillo, quizá algún jugador por su trabajo en el ancho carro del Granada, puesto que estamos hablando que fue quizá un partido más de lo colectivo que de lo individual. Pues yo casi me quedaría con Rodri. Creo que era un partido además muy de su estilo, un partido en el que él podía pelear bastante, presionar a los defensas, es decir, dar esa intensidad que el Lugo estaba proponiendo, pues por nuestra parte. Además, fue uno de los jugadores que según Monteagudo más le incomodó porque se movía muy bien a la espalda de los defensas, y para mí me quedaría con ese trabajo de Rodri, que no siempre es titular y cuando lo hace pues siempre juega muy bien. Yo destacaría más a Kini. La verdad es que Kini, y esto es una llamada de atención para cuando vuelva Alex Martínez, creo yo, porque Kini en el lateral izquierdo ha ido a más. Yo creo que está jugando mejor que cuando jugaba en el lateral derecho, tanto en el Rayo Vallecano como el año pasado en pocas ocasiones con Ultra en el Granada. Yo creo que Kini está creciendo como futbolista y está poniéndole las cosas muy difíciles tanto a Alex Martínez cuando vuelva como a Adri Castellano, que es un futbolista que es natural, esa es su posición natural, y sin embargo se está quedando fuera de las convocatorias porque Kini está intratable, y estando como está Víctor Díaz era imposible que entrase también por la banda derecha. Entonces yo creo que ha encontrado su sitio en el 11, y cuando regrese Alex Martínez, pues tendremos ahí una bonita competencia. Bendito problema, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Sí, además yo coincido plenamente con José. Creo que Kini volvió a demostrar su capacidad de trabajo y el oficio tremendo que tiene, y lo importante que es un futbolista con estos kilómetros y esta capacidad para gestionar a nivel defensivo el apoyo a las coberturas también en ataque en una categoría como segunda división, donde necesitas especialmente de las funciones de este tipo de jugadores tan polivalentes. Vamos a repasar la tabla de resultados que nos ha dejado esta jornada número 35, que bueno, se inició el pasado viernes con un Alcorcón 1, Málaga 4, ya en la jornada del sábado Lugo 1, Granada 2, Albacete 4, Las Palmas 2, Nàstic de Tarragona 0, Sporting de Gijón 0, Mallorca 2, Rayo Majadahonda 0, y ya en la jornada del domingo Cádiz 2, Numancia 1, Deportivo de La Coruña 1, Extremadura 2, Oviedo 3, Córdoba 3, Tenerife 1, Almería 3, y actualmente se está jugando un Elche-Osasuna en el Martínez Valero Estadio Ilicitano, que por ahora va 0-0. En fin, una jornada donde ganaron prácticamente todos los de arriba, pero que nos dejó alguna que otra sorpresa. Yo destaco el resultado del Almería, un partido muy importante, una victoria muy importante para el Almería, para tener todavía incluso cierta ilusión con miras más hacia la parte de arriba de la tabla que hacia la parte de abajo, donde ya prácticamente está descartada su pelea, porque no va a descender al Almería, evidentemente. Otro partido muy bueno de Rioja, que es uno de los futbolistas más desequilibrantes de este equipo, y una victoria contundente en un estadio difícil. Ganar en Tenerife, sí que es verdad que el Tenerife no está haciendo una gran temporada, ni muchísimo menos. De hecho, los aficionados acabaron bastante enfadados después de este resultado en casa, pero ganar allí en el Heliodoro es siempre complicado, y hacerlo 1-3 demuestra que el Almería este año está teniendo partidos especialmente explosivos a su favor, y está siendo uno de los equipos más divertidos también de ver. De hecho, el Granada no pudo pasar del empate a 1 en el Heliodoro, en un partido donde, si no recuerdo mal, empató el Tenerife en los últimos minutos de encuentro. Sí, bueno, una jornada desde luego que nos ha dejado otros resultados muy llamativos, como por ejemplo ese Oviedo 3, Córdoba 3, en el que, como siempre, destacamos el potencial de ambos equipos ofensivamente, y esa carencia un poco del Córdoba atrás, ¿no?, que le ha hecho de nuevo recibir 3 goles. Vemos otra vez como el equipo Califa es capaz de ofensivamente mostrar una muy buena cara, pero esa debilidad defensiva pues hace que no consiga sumar puntos. Además, un partido en el que vimos 2 goles muy bellos, uno de Joselu y otro del canterano Andrés Martín, un canterano cordobés del que hemos estado hablando por aquí en esta mesa, y que desde luego es un nombre muy interesante. Bueno, yo destacaría el partido del Cádiz-Numancia, pero simplemente por una cosa, y a un viejo conocido que tenemos aquí, que se llama Darwin Machí,
y que creo que es el que está sacando al Cádiz adelante, ¿no? Era un partido que iba a empate a 1, un partido que era prácticamente un punto para cada equipo, y llegó Machís y le dio los 3 puntos al Cádiz, al igual que la jornada pasada en Las Palmas, ¿no? Yo creo que es un futbolista determinante en segunda división y que es una pena que no haya podido regresar aquí, ¿no? Por eso que ya había estado aquí, se fue el mismo verano y tal. Una pena, ¿no? Porque tanto si tuviese Vadillo por una banda como Machís por la otra, creo que la cosa sería diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tenerle más respeto aún si cabe al Cádiz, y que cuando vengan aquí va a ser un partido muy, muy duro. Respeto, por supuesto, y más todavía sabiendo que tiene a Machís en sus filas, porque como bien dice José, puede que sea uno de los mejores jugadores de toda la categoría, y que bueno, el dato está por ahí, lleva 8 goles en 11 partidos, y además unos goles que han servido para dar muchos puntos al Cádiz. Sí, si no me equivoco son 8 en 10 partidos, no sé si 10 u 11, Ángel, pero desde luego que unos números muy notables de un jugador que desde luego es muy determinante, que tiene un gran disparo desde fuera, que es un jugador profundo, vertical, es decir, que tiene unas cualidades muy especiales, y como bien dice José, ojalá lo pudiéramos seguir teniendo aquí con nosotros, pero bueno, mientras siga en esta división, pues lo disfrutaremos, aunque sea como rival en este caso. Además, una de las mejores diagonales de segunda división, quizá la mejor, seguramente, esa jugada diagonales un poquito a lo Arjen Robben, ¿no? Que introduciéndote hacia el interior y pegándola al palo largo, la verdad es que es un futbolista de una categoría inmensa y seguramente de superior nivel a la competición en la que está. Esas internadas que efectivamente disfrutamos aquí en Granada, ¿no? La temporada pasada, y que ahora pues le toca disfrutar a los aficionados amarillos del Cádiz. Otro partido a tratar, creo, que es esa victoria contundente del Albacete ante la Unión Deportiva Las Palmas con un 4-2, en un partido en el que Las Palmas pues salió muy intensa al partido, pero que al final las genialidades del Albacete y su poderío ofensivo pues terminaron de decantar la balanza. Otro partido con 6 goles, hablábamos de ese Oviedo-Córdoba, y es raro que a estas alturas de campeonato haya partidos con tanta anotación, porque normalmente suelen ser mucho más cerrados, y efectivamente, un partido que se volvió loco y que, si no me equivoco, en el minuto 9 iba 2-1, un poco parecido a esa locura que se vivió en el partido de Champions entre el Tottenham y el City, que se rompió muy pronto, y a los pocos minutos pues habíamos visto pues eso, 2, 3 goles, o sea que un bello espectáculo futbolístico, desde luego. Sí, bueno, yo creo que fue un partido en el que, está mal que lo diga, ¿no? Pero creo que el Albacete lleva teniendo demasiada suerte durante toda la temporada. Esa famosa flor de Zizou que hablaban en Primera División del Madrid, pues creo que se ha pasado al Albacete, además va de blanco también, curiosamente. Yo creo que la tiene el Albacete en segunda, porque no es normal que te empaten tan pronto y que tenga tanta flojera defensiva, por así decirlo, ¿no? Las Palmas. Creo que es un equipo que, si no me equivoco, era... si no el que más, de los que más presupuesto tenía en la categoría, y de los que más está decepcionando también. Un equipo que estaba construido para estar en mínimo en playoff y que está luchando. De hecho, le preguntaron a Pepe Mel que si es posible el descenso de Las Palmas a segunda vez. Creo que es un fracaso absoluto, igual que el de Granada el año pasado, que se tienen que reconstruir enteros de nuevo y pensar ya, creo, en no pasar apuros esta temporada y pensar en la que viene. La flor que tendría más sentido que la tuviera el Majadahonda, por ello que está su hijo Enzo, ahí Enzo Ciel, le mandamos un saludo aquí a toda la familia del Majadahonda y a la familia Zidane, por supuesto. No, sí que es verdad que sobre la Unión Deportiva Las Palmas lo comentaba José, ahora ya creo que sí podemos decir que la llegada de Pepe Mel al equipo no ha mejorado a la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de que mucha gente confiaba en que así fuera, un poco porque se adapta muy bien a la que ha sido la idea histórica de juego en este conjunto canario. Pero a pesar del nivel de la plantilla, del presupuesto, de todo lo que se preveía acerca de la Unión Deportiva Las Palmas, la decepción está siendo importante. Yo, sinceramente, claro, pensando también en los intereses del Granada Club de Fútbol, pensaba que este era el encuentro perfecto para que el Albacete se dejara puntos en casa, pero volvió a demostrar también un poco esa solidez que tiene en el Carlos Belmonte, que le mantiene en segunda posición con los mismos puntos que el Granada, pero segundo ahora mismo en ascenso directo, y que le consolida como sin duda el rival a batir por parte del Granada en las jornadas que se aproximan. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de vuelta para repasar cómo está esa tabla clasificatoria, la próxima jornada que está llena de auténticos partidazos, y para hablar del próximo rival del Granada, que va a ser el penúltimo clasificado de la actual tabla clasificatoria, como es el Nàstic de Tarragona. No se vayan.
Ya estamos aquí de vuelta, minuto 91, y para los que se acaben de enganchar con todos nosotros, recordamos que el Granada consiguió una nueva victoria en el estadio de Anchocarro ante el Club Deportivo Lugo por 1-2, una victoria que, bueno, le ayuda a no perder el rastro de los equipos de arriba, no perder el fuelle, no perder el colchón, y que, bueno, pues que empieza a situar al equipo, por lo menos, para asegurar su participación en un posible playoff de ascenso. Vamos a repasar cómo está la tabla, que por arriba no se ha movido mucho. Actualmente en primera posición el Osasuna con 67 puntos, aunque le queda disputar su partido, que lo está haciendo ahora contra el Elche. Albacete con 64, cierran el ascenso directo. Ya en playoff, Granada con 64 también, Cádiz 59, Mallorca con 58 y Málaga con 58. Fuera de esa zona de promoción, Deportivo de La Coruña con 54, Sporting de Gijón 53, Oviedo 53, Almería 52, Alcorcón 47, Elche con 46, Las Palmas 43, Zaragoza 41, Tenerife 40, Rayo con 40, Numancia con 40 y Extremadura con 39, que salió de la zona de descenso, que la ocupan actualmente el Lugo con 37 puntos, Nastic con 28 y Córdoba con 27. Ya no contamos al Reus, que iría último con 0 puntos debido a su expulsión de la liga. En fin, ¿cómo vemos la tabla? Yo por abajo quería empezar por la parte baja, aunque evidentemente es la que menos afecta al Granada, pero cuidado con las posibilidades aún de equipos como el Zaragoza, el Tenerife y el Numancia, tres súper históricos de la categoría que se aproximan a esa zona baja. Todavía con el Lugo ahí metido también en la lucha, ya parece que con el Nastic y el Córdoba prácticamente cada vez más descartados, pero esa primera plaza que te condena al descenso a Segunda B va a ser una de las luchas, evitarla va a ser una de las luchas más intensas. Siempre las peleas complicadas sin duda son las de eludir el descenso, y ahí podemos ver un final de campeonato muy emocionante. Sí, desde luego que además es que quedan muy pocas jornadas y todo da lugar al drama, ¿no? Porque cada punto es importantísimo, cada victoria, vemos lo difícil que es ganar fuera de casa, con lo cual esos equipos que no quieran descender tienen que empezar, yo creo, por ser muy fuertes en su casa. Y bueno, por la parte de arriba, para mí me sorprende el bajón, ¿no?, del Deportivo de La Coruña, que lleva, si no me equivoco, 2 jornadas consecutivas perdiendo, y lo cual le aleja bastante de ese objetivo, yo creo que era el playoff. Bueno, sin embargo, el objetivo del Depor quizá a principio de temporada era ascender directo, con lo cual, pues mucho peor. Sí, bueno, creo que el Deportivo de La Coruña está siendo, junto con Las Palmas, la otra decepción, ¿no? Yo creo que esta categoría marca un poco lo que es, ¿no? Son 2-3 partidos sin ganar, haciendo malos resultados. En el caso del Depor son 9 partidos sin ganar, creo, pero bueno. Creo que, bueno, te mandan fuera del playoff, lo mismo que ahora tiene una racha de 3-4 victorias consecutivas y se vuelven a enganchar al playoff. Esta liga, perdón, va por racha, y depende de la suerte que tenga, ¿no? Por ejemplo, hablando antes del Albacete, por ejemplo, si no hubiese tenido tanta suerte, quizás el que estuviese en esa situación sería el Albacete, ¿no? Yo creo que esta liga es tan emocionante por ver cosas como esa y ver cosas como el Mallorca, que es un recién ascendido, está ahí en playoff, ¿no? El Cádiz, que lleva ya, creo que es su segundo o tercer año consecutivo peleando. Son equipos que son históricos y que merecen estar ahí, que hacen muy emocionante esta liga. Sobre todo lo que se ha comentado, ¿no? Que muchas veces los primeros que descienden, ¿no?, de primera división a segunda, en ese año que disputan en segunda, la expectativa es máxima y se pide de ellos el ascenso directo prácticamente, y al igual que le pasó al Granada en el año pasado, pues en la mayoría de ocasiones pues no se puede conseguir, puesto que se dice que la adaptación a esta categoría pues es siempre muy complicada. Y quizá el único equipo que sí está respondiendo mínimamente a esas expectativas sea el Málaga, que también despidió a su técnico y que desde luego está teniendo mejores resultados con Del Amo, si no me equivoco. Una victoria contra el Alcorcón, anotando 4 goles, es decir, efectivamente ese descenso de primera a segunda es muy duro, y hay pocos equipos que son capaces de reponerse y de intentar volver a subir justo al año siguiente. Veremos a ver el Málaga dónde queda. Mencionabas al Málaga, entrada muy fuerte de Sánchez Del Amo ahora como entrenador del conjunto vecino, del conjunto Boquerón. Además, recuperando la mejor versión de Ontiveros, que es un futbolista súper desequilibrante, que hizo 2 goles muy bonitos al Alcorcón, además en un estadio siempre complicado como es el del conjunto madrileño. Así que si el Málaga tiene la suerte de contar con ese rendimiento de Ontiveros de aquí a final de campaña, seguro que
que va a tener muchas opciones de meterse en el playoff y de pelear a muy alto nivel el ascenso a Primera División. Para ver cómo quedan los playoffs y la tabla, vamos a ver cómo va a seguir la Liga 1-2-3 en la próxima jornada, porque nos va a deparar unos partidazos absolutos. Una jornada que se inicia el viernes con un Numancia Deportivo de La Coruña, ojo, a las 9 de la noche. Ya en el sábado 27, Málaga-Mallorca a las 4:15, Almería-Oviedo a las 6, Osasuna-Albacete a las 6 también y Extremadura-Tenerife a las 8:30 con un partidazo por la parte baja. Y ya en el próximo domingo 28 de abril, Rayo Majadahonda-Cádiz a las 12 del mediodía, Sporting de Gijón-Elche a las 4, a las 6 Granada-Nastic de Tarragona, Las Palmas-Lugo también a las 6 y cierra la jornada un Córdoba-Zaragoza a las 8, el equipo que le toca descansar en esta jornada, puesto que le tocaría enfrentarse al Reus, es la Asociación Deportiva Alcorcón. En fin, una jornada llena, como vemos, de partidazos. Desde luego, habrá que estar muy pendientes de ese Osasuna-Albacete, los dos equipos que están encima nuestra y que ese resultado pues evidentemente influye mucho para nuestros intereses. Si nosotros conseguimos ganar, diría que casi cualquier resultado que se dé pues es positivo, con lo cual hay que estar muy pendientes de ese partido. También el Málaga-Mallorca, dos equipos, como señalábamos antes, que están ahí en esa lucha por arriba, puestos de playoff, y por abajo quizá el Extremadura-Tenerife sea el partido con más interés desde mi punto de vista. Un Osasuna-Albacete además que es un plan extraordinario para la jornada de reflexión previa a las elecciones del 28 de abril, porque es el sábado, creo recordar, el domingo juega el Granada, el sábado el Osasuna-Albacete, y un partido en el que tenemos que estar muy pendientes, el Granada tiene que estar muy pendiente, por supuesto, porque yo creo que además lo mejor para los intereses rojiblancos sería un empate y volver a cazar esa segunda posición. Ojo también al Oviedo, que visita Almería, un estadio que, como hemos comentado, es muy difícil en esta temporada. Y, en fin, como decís, el Málaga-Mallorca. Y también, ojo al Cádiz, que visita Majadahonda, un estadio que siempre es complicado. Sí, bueno, yo creo que el juego del Cádiz, sobre todo el de Machís, puede estar un poco perjudicado ahí porque el campo del Majadahonda es pequeño, ¿no? Incluso ya lo hemos comentado en varios programas, que el propio entrenador de Majadahonda dice que su campo es perjudicial para su juego, no un juego alegre, un juego de toque. Y el Cádiz pues tiene ese juego rápido, más la internada de Machís. En un campo pequeño es mucho más complicado hacerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un partido trampa, igual que el Málaga-Mallorca, ¿no? Yo creo que son dos equipos que vienen en una dinámica positiva, unos han cambiado de entrenador y parece que le están funcionando, como habéis dicho antes, ese 1-4 ante el Alcorcón, y un Mallorca que lleva una temporada de altibajos, ¿no? Que empezó muy bien, estando en playoff, incluso llegó a ascenso directo, si no me equivoco, y después tuvo un parte de la temporada un tanto irregular fuera del playoff y ahora ha vuelto parece que con más fuerza, ¿no? Por supuesto hay que fijarse en partidos de algunos rivales directos, ¿no? Pero también no podemos perder de vista ese Granada-Nastic de Tarragona, que tendrá lugar el próximo domingo a las 6 de la tarde. Un partido para el que Diego Martínez podrá volver a contar con Fede Vico, que cumplió ya su sanción en este partido frente al Lugo, y que no podrá contar, como hemos dicho antes, ni con Montoro ni con Pozo, que vieron la quinta amarilla en el Ancho Carro. Desde luego que la baja de Montoro será muy importante. Un Nastic de Tarragona que, si no me equivoco, solo ha ganado un partido fuera de casa y fue contra el Extremadura, pero que no nos tiene que despistar porque se está jugando todo y es un rival muy peligroso. Nombres propios, ya conocemos a Uche, por ejemplo, que estuvo en nuestra casa, o el delantero también Luis Suárez. Es decir, es un equipo que además lo hemos hablado durante muchas semanas, que juega mejor que resultados obtiene, con lo cual no hay que fiarse y efectivamente no tenemos que desconcentrarnos pensando en eso Osasuna Albacete, en el cual nosotros no jugamos, y sí centrarnos en el partido que nos toca. Yo creo que no hay que dar por muerto ni tanto a Córdoba como a Nastic, ¿no? Por muy lejos que estén, creo que están los dos a 8 y 9 puntos respectivamente. Creo que no hay que darles por muertos porque, sin irnos más lejos, ayer el partido del Oviedo, el Oviedo se pone 2-0 en el minuto 10. Parece que ya está, que tienen los 3 puntos, llega el Córdoba, Pío Bacari y un delantero muy referente, y coge empate el partido, y aún con el gol de José Lu, el 3-2, consiguen empatar 3-3, ¿no? Yo creo que es un partido trampa. Yo creo que la afición va a llenar el estadio, eso sí, eso espero, vamos, pero que es un partido, como ya he mencionado antes, un partido trampa. Además, un partido trampa que, bueno, esperamos efectivamente una asistencia masiva de aficionados, puesto que hay promoción desde Oferplan. Esperemos que Los Cármenes se pueda llenar.
Y, en fin, un partido, como decimos, con Uche, con muchísimos futbolistas que pueden hacer mucho daño y que esperemos que no se cumpla la estadística, ¿no? Que cuando el Granada esta temporada ha jugado sin Montoro, nunca ha podido sacar 3 puntos. Claro, es verdad que es el jugador, es la baja que más se nota en la estrategia, en la distribución de fútbol del Granada, aunque por otro lado es una también muy buena noticia que un jugador que acciona unos metros por delante, que es Fede Vico, sí que vuelva al equipo, al bloque, porque esa capacidad de imaginación que tiene en los metros finales, sobre todo por el carril central, puede ayudar mucho a la fluidez ofensiva del Granada en este partido. Por cierto, ahora que lo estaba pensando mejor, esperemos sacar los 3 puntos contra el Nastic, y evidentemente el Granada debe ser favorito y controlar ese encuentro, y ahora que lo estaba pensando mejor, quizá lo más adecuado es que el Albacete pierda contra el Osasuna, para así consolidar más la plaza de ascenso directo, más que ese empate que comentaba antes que podría ser beneficioso, porque al final yo creo que la batalla directa es más ya con el Albacete que con el propio conjunto de Pamplona. Sí, incluso ese empate, es que hay que ver la dinámica, ¿no?, que le espera a los Osasuna. Lo mismo le viene la mala racha ahora al conjunto pamplonica, e incluso ese empate nos viene bien, pero en fin. Es cierto que quizá a priori de momento nos vendría mejor, ¿no?, como granadinistas, una derrota del Albacete. Es que es complicado medir ese resultado porque yo creo que depende del partido que juguemos nosotros contra el Albacete, claro, por lo cual estamos ya haciendo, como se dice, la cuenta de la lechera, ¿no? Y es un poco difícil decir qué resultado nos viene mejor en este caso, pero desde luego lo importante es que nosotros saquemos los 3 puntos para ello. Yo creo que la debilidad del Sporting defensiva debe ser la clave. Es un equipo que comparte esas características con el Córdoba, ¿no? Que es un equipo fuerte arriba, pero que tiene esa debilidad en defensa, y es un equipo que encaja muchísimos goles de centro, sobre todo de centros laterales. Para mí la clave va a ser que centremos mucho, incluso, o sea, no solo a balón parado, sino durante el juego, y yo creo que esa va a ser la clave del partido, que centremos mucho y seguramente pescaremos algún gol de esa manera. Sí, bueno, yo creo que para este partido el más adecuado arriba es Adrián Ramos, ¿no? Este último partido contra el Lugo tenemos una dinámica diferente, un equipo diferente al que enfrentarnos, y creo que Rodri venía mejor, aunque no soy partidario de Rodri, no un delantero que me guste mucho, ¿no? Pero bueno, está en el equipo y hay que apoyarlo a muerte, ¿no? Creo que para este partido Adrián Ramos, y más con la reivindicación que tuvo en el Anxo Carro, creo que es un partido perfecto para él. Creo que puede acabar de reivindicarse y sobre todo ayudar sobre todo a la vuelta de Fede Vico, Vadillo, para llevarse a los centrales, y que gran parte de los goles de Puerta son gracias a que Adrián Ramos se ha llevado a los centrales y Puerta se ha quedado solo, ¿no? Por tanto, creo que el equipo con Adrián Ramos arriba puede ser más superior, aún si cabe, a un Nastic, que vamos a ver cómo se presentan los Cármenes. Hablábamos de hacer las cuentas de la lechera, pues vamos a hacerlas, puesto que podemos analizar un poco lo que queda de calendario. Quedan 7 jornadas, y mientras lo hacemos yo le hago entrega a José de algo que ya hicimos nosotros, como de estas fichitas, no sé si se verán en cámara, para intentar adivinar qué 3 equipos acompañarán al Reus a la segunda B y qué 3 equipos pues podrán ascender a primera división. Por tanto, José, te paso el sobre con el bolígrafo y nada, pues a ver si aciertas y tienes suerte. Mientras tanto nosotros... Me llevo un jamón o algo. Bueno, eso hay que acertar primero. Aquí, ojo, el jamón es mío. No lo habíamos pensado, pero nos podíamos apostar una tapa, ¿no? Ya que es lo más granadino, porque una cena a lo mejor se nos va de presupuesto, pero o que se note el poderío, un abono del Granada para el año que viene, ¿no? En primera división. En primera división, esperemos. Claro que sí. Bueno, 7 jornadas, como decimos, de cara al final de Liga, y estamos repasando aquí, tenemos muchísimos encuentros entre rivales directos por la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, el Osasuna, que actualmente es el líder con 67 puntos, a expensas de lo que pase en el partido que está disputando en estos momentos en el Martínez Valero, pues se enfrentaría en la próxima jornada al Albacete. En la última jornada recibirá al Oviedo, que si se está jugando la vida, le puede plantar cara. Fuera de casa le toca ir al Carranza, y no sé, el Granada le queda fuera de casa Oviedo, Albacete y Mallorca, y en casa el Cádiz. En fin, no sé qué queréis destacar, pero es que todos los equipos de arriba se van a enfrentar entre sí prácticamente. Sí, y van a tener todos además de los enfrentamientos directos, rivales complicados, así que es muy difícil establecer un poco cuál puede ser la variante que tome cada uno de los conjuntos de aquí a final del campeonato. Siempre acabamos diciendo un poco lo mismo, caemos en los tópicos muy habituales en el fútbol, en que algunos dependen de sí mismos, de no fallar, pero sí que es verdad que yo creo que el Granada aún lo tiene bastante bien
para creer en esa idea de subir de forma directa. Sobre todo cuando hablamos, ¿no?, de equipos que dependen de sí mismos, es que al final vemos que en esta liga nadie depende de sí mismos porque las sorpresas vuelan de un lado a otro. Por ejemplo, yo estoy viendo por aquí, quizá los equipos de arriba que tienen un calendario un poco más cómodo pueden que sea el Málaga y el Sporting de Gijón, puesto que tendrían que visitar el estadio del Reus y como ya no está el equipo catalán en la división, pues será un partido en el que podrán descansar y en el que sumarán automáticamente 3 puntos, que yo creo, dado cómo se va a poner el calendario y la tabla, es de agradecer bastante. Efectivamente, Ángel, ese es para mí el factor clave, que esos dos equipos juegan contra el Reus y por lo tanto esos 3 puntos ya los suman seguro. Sin embargo, el resto de equipos que se van a enfrentar también entre la parte alta entre sí no cuentan con esa ventaja de esos 3 puntos que pueden ser decisivos. Además es que, claro, lo que ocurre a estas alturas de temporada es que, bueno, la dificultad de enfrentarse a un rival directo pues es notable, pero también a un rival no directo, es decir, a un rival que se juega el descenso también, porque ese rival que no quiere bajar a segunda división B lo va a poner muy complicado, pero es que también si te enfrentas contra un rival que ya no se juega nada, también es complicado. ¿Por qué? Porque juega sin presión y también pues puede sacar su mejor versión en un momento determinado y poner las cosas muy difíciles. Con respecto al descenso, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña tendrá que visitar en la jornada 39, es decir, la antepenúltima, al Club Deportivo Lugo, que si sigue como ahora y se está jugando la vida, pues es que no va a haber un hermanamiento entre gallegos, podríamos decir, va a haber una guerra. Absolutamente, claro, ese partido de hecho evidentemente va a ser crucial a nivel competitivo y eso puede influir bastante también en las opciones que tenga el Deportivo de aquí a final de temporada. También el Cádiz, que lo hablábamos antes con José, se va a tener que encomendar muchísimo a Darwin Machís, porque estamos viendo que en las 3 últimas jornadas fuera de casa tendrá que visitar Riazor, Los Cármenes y el Molinón. O sea, 3 estadios donde se les puede ir o donde pueden ganar dando un sorpresón, un ascenso. Sí, bueno, pero también tienen partidos en casa, mejor dicho, como Málaga, Osasuna, Extremadura también, que es un equipo que está luchando por el descenso. Yo creo que el Cádiz es uno de los equipos que más tensión van a tener, ¿no?, en los partidos, tanto en el Carranza como fuera, y que más emocionante va a ser su final de temporada, ¿no? Yo creo que nuestro calendario, en cuanto a lo que os referíais antes, yo creo que los 4 partidos en casa son la clave. El Cádiz es el más difícil que tenemos en casa. El resto, el Alcorcón, creo que llegará sin jugarse nada. Y Nasti y Tenerife llegarán luchando por el descenso, pero bueno, yo creo que en principio, somos superiores a ellos. Y ya luego los partidos fuera de casa, tanto Oviedo como Albacete como Mallorca, creo que ahí la clave es Albacete. Y Mallorca también es un partido trampa, porque es un equipo que, quieras que no, está ahí, está en playoff. Y que también vamos a tener un fin de temporada movido, ¿no? Eso os quería preguntar, ¿cómo veis el calendario del Granada? ¿Creéis que es el más difícil? No, en fin, te doy la palabra, Andrés. No, iba a mencionar ese 19 de mayo, el partido contra el Albacete en el Belmonte, que va a ser seguro espectacular, aparte por la propia atmósfera. Seguramente ese día la afición del Albacete se va a volcar, van a convertir el estadio en una olla a presión. Y ahí el Granada tiene que sacarlo mejor y dar un golpe en la mesa que sería, esperemos que fundamental, a ver cómo llegan, quedan todavía algunas jornadas, a ver cómo llegan los dos justo en ese momento, pero si todo sigue la tendencia actual van a llegar muy igualados y peleando probablemente codo con codo por la segunda posición. Claro, desde luego hoy día parece que ese partido es un partido de playoff como adelantado, ¿no? Porque parece ser que serán los dos equipos que se disputen esa posición de ascenso directo. También destacar, Ángel, que en la última jornada se van a enfrentar muchos de los equipos que están directamente. Por ejemplo, el Osasuna jugará contra el Oviedo, el Cádiz jugará contra el Sporting, si no me equivoco. No, perdón, el Cádiz contra el Sporting y el Málaga contra el Cádiz. Es decir, que esa última jornada va a ser de infarto porque hay muchos equipos que están implicados en esa lucha por el playoff, por ascender directamente y que desde luego van a poner las cosas muy complicadas. A nosotros nos tocará el Alcorcón, que es un rival difícil, pero me alegro de que esa última jornada sea en casa. Creo que es un factor muy importante que el último partido, que seguramente sea decisivo, pues lo juguemos nosotros como locales. Contra un Alcorcón que probablemente, y vamos, casi seguro no se va a jugar nada, porque es un equipo que está en tierra de nadie prácticamente. Entonces eso debe ser una ventaja para el Granada, aunque volvemos a lo mismo que siempre decimos de la Liga 1-2-3. Cualquier partido, incluso el último, con un equipo jugándoselo todo y otro a lo mejor no jugándose nada, es difícil y te puede saltar la sorpresa y empatar, perder.
Entonces es verdad que va a ser emocionante, de eso no cabe ninguna duda. Esta competición tiene esa explosividad, esa emoción y ese drama que no tienen otras muchas ligas. Sobre todo también mirando un poco al pasado del Granada Club de Fútbol, que cuando militaba en competiciones como tercera y segunda B, tiene o cuenta con muchas participaciones en finales de promoción fallidas. Y en fin, esperemos que esos fantasmas de final de temporada no vuelvan a aparecer por el estadio de Los Cármenes. Bueno, José, creo que ya has anotado ahí tu elección, ¿no? Tu previsión. Hazme entrega del sobre, por favor, muchas gracias. Y nada, aquí está el de José, los nuestros están por aquí también. Y bueno, pues cuando acabe ya la liga, pues ya los abriremos. Y en fin, veremos a ver quién ha acertado más. Y por supuesto que ya anunciaremos el fantástico regalo que tenemos preparado para el ganador. No sé qué más queréis comentar. También habrá que fijarse sobre todo en esos equipos que están en el descenso, que se están jugando el descenso, como el Extremadura, por ejemplo, que recibirá al Mallorca en la última jornada. O por ejemplo, bueno, el Córdoba contra el Deportivo, esa última jornada también. Que ahí seguramente, por lo que vamos, o por la distancia de puntos que hay en la actualidad, quizá el Córdoba llega ya descendido, pero bueno, aunque llegue descendido, incluso directamente quiere darle la última victoria a su afición y por lo menos salvar un poco la honra. Claro, es verdad que tiene muy mala pinta la situación del Córdoba porque ahora ya sí se acaba el campeonato. Hemos hablado muchas veces bien del equipo Califa aquí en este programa, analizando un poco el nivel de algunos de sus jugadores y que seguramente el eje global de su plantilla está bastante por encima de cómo está clasificando el equipo, pero ese día ya va a ser difícil que el Deportivo visite el estadio del Córdoba contra un rival que se esté jugando mucho. Lo más probable es que sea el Depor el único que se juegue algo, si es que ya no llega clasificado al playoff, o si llega también sin opciones incluso, porque veremos cómo finaliza, cómo cierra temporada el equipo gallego. Bueno, para ir acabando ya el programa, dejamos de lado esta cuenta de la lechera, como decimos, y directamente ante la baja de Montoro la próxima semana ante el Nastic, ¿quién va a ser su sustituto? Bueno, yo diría que Ramón Aced se postula como el principal candidato a ocupar la baja de Montoro, pero me baso en la experiencia, en que la última vez que ocurrió esta circunstancia, si no me equivoco, fue el jugador africano quien ocupó su posición. Destacamos que es un jugador más desordenado y que a lo mejor no aporta lo mismo que Montoro, pero como nadie lo hace, pues creo que es el jugador más adecuado y veremos a ver si es de la partida. Sí, coincido, yo creo que será la opción que elija Diego Martínez para sustituir a Montoro. Una vez más se perfilará como esa alternativa que además llegó con ese objetivo de dar el fondo de plantilla al centro del campo ante lesiones, ante sanciones que pudieran sufrir los titulares, y dado que a priori el encuentro es menos exigente, esperemos ver su mejor versión también en fase creativa. Ya sabemos que es un jugador que al final es valiente, aporta bastante en lo que es el trabajo físico, pero también se deja caer a los metros finales, y ojalá veamos al mejor Aced por el bien del juego del Granada. Y José, ya por último, como representación de la Peña La Horizontal, ¿cómo ves ese partido y quién crees que va a sustituir a Montoro? Yo por llevar un poco la contraria a los dos, por tener más opciones, creo que va a entrar Alberto Martín, ¿no? Creo que Ramón Acid aporta más físico que creatividad al juego, y es un futbolista que lo vimos el otro día cuando el partido se puso complicado. Entró Acid, se metió en el centro del campo junto con Montoro y San Emeterio y dio mucho músculo al centro del campo, ¿no? Yo creo que esa faceta la tenemos ya cubierta con San Emeterio, ¿no? Que es la cimentera del equipo. Yo creo que va a meter a Alberto Martín, que es lo más parecido que tenemos en la plantilla. Incluso me atrevería a decir que José Antonio González, si hubiese más baja, mejor dicho, como pasó en el Sadar, pero el canterano del Granada no está contando con muchos minutos, así que me inclino más por Alberto Martín. ¿No es una opción Nico Aguirre para quizá intentar darle un poco de más papel creador y ofensivo a San Emeterio? Podría ser, pero desde luego Nico Aguirre es un jugador que no ha tenido mucho protagonismo durante la temporada y que en cuanto a características me parece mucho menos similar aún a Montoro que Ramón Acid, con lo cual yo creo que en todo caso de revulsivo sí puede salir en caso de que se necesite pues contener en los últimos minutos, pero no lo veo. Yo creo que es un centro del campo, Aguirre, San Emeterio, demasiado metalúrgico, y ese día necesitas un poquito más de proyección ofensiva, porque vas a jugar contra un rival que defensivamente no es escandalosamente bueno y además estás en casa. Entonces creo que ese centro del campo, a lo mejor para un partido especialmente exigente en lo creativo por parte del rival, pero contra el Nastic no creo que sea la mejor opción.
Bueno, pues nosotros vamos a ir acabando por hoy. José Castro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, siempre es un placer. Nada, gracias a vosotros siempre. A mi otro lado, David Sánchez, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí una semana más. Un placer, Ángel. Y por último, que hoy tenemos uno más, Andrés Porcel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos muy pronto. Y tan pronto, nosotros nos vemos ya la semana que viene y esperemos poder hacerlo con una nueva victoria de este Granada Club de Fútbol contra el Nàstic de Tarragona en un partido que esperemos que sirva para distanciarnos o para superar a algún rival directo y para que el Granada se termine de afianzar en esa pelea por el liderato. Buena semana y buenas noches.